Vaya abriendo su Biblia en 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. Este versículo vamos a tomarlo como base a estos tres temas que vamos a compartir a continuación. No se preocupe, no vamos a compartir los tres temas el día de hoy. Estamos llevando una serie como para recordarles, mis hermanos, para recordarles que estamos llevando una serie. La serie es Jesús, el modelo perfecto a seguir. Jesús, el modelo perfecto a seguir. Hemos compartido otros temas que han sido importantes. El tema pasado, compartimos el tema para aprender uno de los nombres más comunes de nuestro Señor Jesús, el nombre Señor. Aprendimos cuando decimos Señor, por qué lo decimos, ya tenemos ese entendimiento. Ahora, mis hermanos, cuando decimos Señor Jesús, estamos diciendo que Él es el Todopoderoso, que Él es el que gobierna nuestros corazones, Él es el dueño de nosotros, Él murió por nosotros, Él dio su vida por nosotros y por eso ahora le pertenecemos a Él, ¿verdad? Él es nuestro Señor, Él es como decir, Él es nuestro jefe, en otras palabras. En 1 Timoteo 2:5, voy a leer este versículo, dice: porque no hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En la época del Antiguo Testamento habían tres clases de mediadores entre Dios y su pueblo. Tres clases. Es algo muy importante, mis hermanos, de aprender esto. ¿Por qué? Porque en la religión común, nos han enseñado que podemos tener más mediadores entre yo y Dios. Nos han enseñado eso. Bueno, para no entrar en el tema, nos han enseñado de que, pues, ahí están, por ejemplo, los santos, incluso la Virgen, bueno, María, dicen, pues Jesús, adoramos a Jesús, pero también, ¿no? Entonces, en la época, es muy importante esto, mis hermanos. ¿Por qué vamos a tomar estos temas? Porque si Jesús es nuestro modelo a seguir, entonces debemos de conocer con respecto a quién es Jesús, ¿sí o no? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es mi modelo a seguir? Tal vez algunos de nosotros ya tenemos muy bien entendido, y eso está bien. Y estos temas nos va a ayudar a recordarnos, a traer una vez en nuestra memoria quién es Jesús. Entonces, en la época del Antiguo Testamento habían tres clases de mediadores entre Dios y su pueblo: el profeta, el sacerdote y el rey. Vamos a estudiar las dignidades de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es una dignidad para usted? ¿Qué es una dignidad? Bueno, ya lo mencioné. Las dignidades de nuestro Señor Jesús son tres: el profeta, el sacerdote y rey. Por eso leí 1 Timoteo. Como mediador perfecto, mis hermanos, Cristo reúne en sí las tres dignidades o cargos: profeta, sacerdote y rey. 1 Timoteo leímos: porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Después dice: Jesucristo hombre. Jesús es el Cristo profeta que ilumina las naciones, el Cristo sacerdote que se ofrece como sacrificio de las naciones, y el Cristo Rey que gobierna a todas las naciones. Hoy vamos a estudiar
el Cristo profeta. El Cristo profeta. Tema número 5, Jesús el Cristo profeta. En Hechos 3, 22, 23, vamos a leer Hechos 23, 22, 23. Capítulo 3, 22, 23. Hechos 3, 22, 23. Espero, mis hermanos, que yo le pido la ayuda del Señor para que nos ayude. Si ya lo entendemos, si ya lo hemos entendido, qué bueno. Pero si no, mis hermanos, el día de hoy vamos a ir con algo más en nuestra mente, en nuestro corazón. Hechos 3, 22, 23 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga, fíjese, vamos a subrayar eso, mis hermanos. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Ahí Pedro estaba recordando algo que le fue dicho a Moisés, que le fue dicho al pueblo de Israel. La palabra desarraigada significa excluido, separado y eliminado. Y tenemos que tener mucho cuidado en esto, mis hermanos, porque no vaya a ser que nosotros, al no oír la palabra profética, ¿ok? Al no oír, estamos estudiando Jesús, el Cristo profeta. Tenemos que tener cuidado porque si nosotros ya no escuchamos la palabra de nuestro Señor Jesús, el Cristo profeta, tenemos que tener cuidado porque podríamos ser excluido, separado o eliminado. Pero sabemos, sabemos, mis hermanos, que estamos ahora sí que bajo la misericordia del Señor. Y Dios tiene misericordia sobre nosotros. Y Dios nos está invitando a ir una vez más a esta palabra profética, a la Biblia. A la Biblia, mis hermanos. Dios nos hace un llamado a que nosotros vamos a irnos, vamos a escudriñar la Biblia y no olvidar la Biblia, es la palabra profética. Ahí está toda la palabra profética. ¿Qué es un profeta para usted o para mí? ¿Qué es un profeta? ¿Qué tengo yo en mente cuando escucho hablar de un profeta? El día de hoy, mis hermanos, la palabra profeta o el nombre profeta está muy manchado, podría yo decir, porque muchos suelen llamarse profetas y no lo están haciendo muy bien. Por eso el día de hoy vamos a estudiar, ¿qué es un profeta para mí? ¿Qué es un profeta para usted? Un profeta, según el diccionario bíblico, un profeta es básicamente un vocero de Dios, un mediador entre Dios y los hombres que les comunica a estos la palabra de Dios que ha recibido directamente de Él. Ese es un profeta. Recordemos los profetas del Antiguo Testamento. Cuando ellos hablaban porque Dios les decía qué decir a su pueblo, al pueblo de Israel. Jesús también cumplió con ese propósito, mis hermanos. ¿Se acuerdan? Me voy a adelantar un poquito, pero ¿se acuerdan cuando Jesús dijo: yo no hablo por mi propia cuenta? ¿Sí se acuerdan cuando Él dijo eso? Él estaba ahí haciendo el Cristo profeta. Entonces, para poder entender, mis hermanos, un profeta es básicamente un vocero de Dios, un mediador entre Dios y los hombres que les comunica a estos la palabra de Dios que ha recibido directamente de Dios. Cuando un profeta habla en calidad de tal, es inspirado por el Espíritu Santo
y por tanto libre de todo error. O sea, toda la palabra, mis hermanos, la palabra que habla un profeta está libre de todo error. ¿Por qué? Porque es palabra inspirada de Dios. Se va a cumplir porque se va a cumplir lo que el profeta ha dicho o dice. Vayamos en 2 de Pedro. ¿Por qué les digo a ustedes que la palabra profética o la palabra que habla ese profeta por medio de Dios es inspirado por el Espíritu Santo y por lo tanto no tiene error alguno? 2 de Pedro 1, 19 al 21. Vamos a leer estos versículos. ¿Ya estamos ahí? Segunda de Pedro 1, 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética, que dice ahí, mis hermanos, más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ahí está, siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, toda la palabra, mis hermanos, no es traída por voluntad humana, es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios habla. Diciendo esto, el profeta, entonces, mis hermanos, no era como alguien programado, alguien simplemente repetidor de lo que ha recibido. Todo lo contrario. El profeta, mis hermanos, el verdadero profeta, fíjese, retiene su propia voluntad, su inteligencia o su pensamiento cuando él comunica la palabra de Dios. Porque no puede decir, por ejemplo, no puede decir un profeta: Dios me ha dicho esto, pero yo opino, ¿verdad? Pero yo te digo, no. Cuando la palabra profética venía al profeta, principalmente para exhortar o principalmente para demostrar un pecado. ¿Cuántos se acuerdan del profeta, creo que Natán, cuando llegó al rey David a decirle su pecado? Imagínense ustedes, mis hermanos, que alguno de ustedes, Dios le dice: ¿sabes qué? Tienes que ir al gobernador de Minneapolis a decirle su pecado. A ver, ¿cuántos de nosotros iríamos? Bueno, si Dios te está mandando, tienes que ir, ¿sí o no? Pero ¿cómo vamos a ir? O sea, ¿cuál va a ser? ¿Cómo vamos a presentarnos enfrente de ese gobernante? O sea, sí hay un temor, ¿no? Así el profeta enfrente del rey David, no sé cómo estaba, en qué condición estaba, pero le tenía que decir lo que Dios le había dicho que decirle. Entonces, por eso el profeta retenía su propia voluntad, retenía su inteligencia. No era él, sino que tenía que ser la palabra de Dios. No le añadía absolutamente nada. Tenía que ser exactamente lo que Dios le decía que decir. No agregaba más palabras. Y lo podemos ver en la Biblia, mis hermanos. El Antiguo Testamento está lleno de profetas que hablaban de parte de Dios, y ellos no le añadían absolutamente nada. Entonces, mis hermanos, su voluntad, sus pensamientos y sentimientos estaban sujetos a la voluntad de Dios. Eso era lo que era un profeta cuando hablaba de parte de Dios. Y el día de hoy, mis hermanos, hay muchos que suelen decir profetas y hablan: es que Dios me ha dicho.
¿Sí o no? ¿Cuánto hemos escuchado eso? Dios me ha dicho. Bueno, tal vez Dios le ha dicho, pero pues tenemos que tener cuidado al respecto de eso. En Deuteronomio 18:18 dice: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras, dice, en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Ahí está. Les hablará todo de lo que yo le mandaré. Jesús, lo voy a repetir, ya lo dije hace ratitos, pero Jesús, mis hermanos, en Juan 12:49, cuando dijo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, fíjese, y de lo que he de hablar. Juan 12:49. Imagínense, mis hermanos, Jesús siendo Dios, por eso dice la Biblia que Él se humilló y en la condición de hombre aprendió la obediencia. Él obedeció de lo más mínimo, mis hermanos, hasta la cruz. ¿Sí o no? Él obedeció de lo más mínimo hasta la cruz. Por eso Él dijo: mi Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Además, un profeta es un siervo de Dios. Un profeta es un siervo de Dios. En Zacarías 1:6 dice: pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, ahí está, un siervo de Dios. También un profeta es un mensajero de Dios. Segunda de Crónicas 36:15 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Entonces, ya hemos entendido ahora que es un profeta, es un siervo de Dios, es un mensajero de Dios que habla exactamente la palabra de Dios. Ahora, las profecías, mis hermanos, pueden clasificarse en 3 categorías. Una de ellas es para guiar al pueblo, el pueblo de Israel o nosotros ahora como cristianos, para guiarnos a Él. Y también para guiar a otros, por ejemplo, los que no se han arrepentido. En aquel tiempo, eso fue, mis hermanos, eso fue la categoría concernientemente al destino de Israel y las naciones paganas. Por ejemplo, también en la otra categoría es a demostrar a Cristo Jesús, el Mesías, y también mostrar el fin de los tiempos, qué va a pasar en el futuro. Si nosotros leemos la Biblia, mis hermanos, si nosotros leemos la Biblia, nosotros ya sabemos qué va a pasar en un futuro. ¿Sí o no? Nosotros ya sabemos, mis hermanos. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a sus discípulos: miran este templo, que un templo maravilloso, un templo, era una de las construcciones quizás maravillosas en aquel tiempo, pero Él dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y a usted hoy en día, mis hermanos, que usted tiene esa palabra profética, usted puede decir a alguien: ¿sabes qué? Todo lo que miras, todo lo que ves, lo que podemos apreciar con nuestros ojos, la luna y las estrellas y todo, un día dejará de ser. ¿Por qué? Porque ya tenemos esta palabra profética, mis hermanos. La profecía, mis hermanos, es un don del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento anima a los creyentes a ejercer, aun cuando en un nivel diferente de lo que fueron los profetas en el Antiguo Testamento.
En Efesios 4:10 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros. Este es un don de Dios, mis hermanos. Efesios 4:10. La profecía del Antiguo Testamento era, o mejor dicho, el profeta en el Antiguo Testamento era el representante o agente terrenal de Dios que reveló su voluntad con relación al presente y el futuro. En el Antiguo Testamento, el profeta era un representante de Dios. Ya lo conocimos, era un mediador entre el pueblo de Israel y Dios. ¿Qué es lo que hacía Moisés? Moisés dice que subía al monte a escuchar la voz de Dios, sus instrucciones, y él bajaba a decirlo a su pueblo. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo mismo dijo, no, nosotros no queremos escuchar, habla tú y después tú nos dices a nosotros, ¿no? Y hoy en día, mis hermanos, estamos igual como el pueblo antiguo, el pueblo de Israel. Hoy en día no queremos leer la Biblia, nos basta con lo que escuchamos el domingo y con eso nos basta. Que el pastor o que el predicador haga su tarea de escudriñar la palabra y que él nos diga lo que tenemos que hacer. No, mis hermanos, Dios te quiere hablar a ti también. Dios, mis hermanos, tiene un mensaje para ti también. Personalmente, Él quiere hablarte algo, pero tenemos que ir a la Biblia. Es muy importante, mis hermanos, regresar a la Biblia, regresar a leer la Biblia una vez más. Jesús, mis hermanos, el que Mesías fue profeta para iluminar a su pueblo y también y las naciones. Eso, mis hermanos, también testificaron los profetas del Antiguo Testamento, que Jesús, que iba a venir un Mesías para iluminar a Israel y las naciones paganas. O sea, nosotros que no somos parte del pueblo, eso ya estaba escrito. Los profetas del Antiguo Testamento dijeron al respecto de el Mesías que ha de venir. En Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Isaías 42:1. Ahí Isaías fue muchos años antes de que Jesús naciera. También Isaías dijo, y nacerá un niño, ¿sí o no? También en Isaías encontramos también, por ejemplo, cuando Jesús fue crucificado, cuando Isaías dijo, como cordero será llevado al matadero. Y desde el Antiguo Testamento, mis hermanos, podemos ver la palabra profética que decía de nuestro Señor Jesús. En Romanos 15:8, vamos a leer Romanos 15:8, busque Romanos 15:8. Romanos 15:8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser, ¿qué dice ahí, mis hermanos? Vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Ahí dice Pablo a los romanos, dice que Cristo Jesús vino a ser, ¿qué? Siervo. Recordemos, mis hermanos, que un profeta era siervo de Dios, era un mensajero de Dios. Y ahí podemos ver a Jesús. Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Para qué? Para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres.
En otra versión dice: puedo decirles que Cristo se convirtió en siervo de los judíos para mostrar que lo que Dios dice es verdad. Cristo lo hizo para confirmar la promesa de Dios a los antepasados de los judíos. ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo Jesús, mis hermanos? A cumplir todo el Antiguo Testamento. Dice que lo que se hacía en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir, que es nuestro Señor Jesús. Jesús era así también considerado, mis hermanos, como profeta por sus seguidores, por los discípulos. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, mis hermanos, vemos ahí, ¿cuánto de nosotros nos acordamos esa pregunta que hizo Jesús? ¿Qué dicen de mí que soy yo? Pero después Jesús les habla a sus discípulos: pero ahora ustedes, ¿qué dicen de mí? Ustedes que caminan conmigo, ustedes que ahora son mis discípulos, ahora ustedes que tienen una relación conmigo, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Recordemos, mis hermanos, que la palabra o los discípulos respondían diciendo: dicen que tú eres un profeta. ¿Sí o no? Si nosotros nos vamos, mis hermanos, ahí a la Biblia, Jesús, no encuentro un versículo que donde Jesús haya dicho: no, yo no soy profeta. Él no negó que no era un profeta. Por eso cuando les preguntó a sus discípulos: ahora ustedes, que ustedes me conocen, ahora ustedes, ¿qué dicen de mí que soy yo? Él dice: yo no soy profeta. O sea, él no negó que no era un profeta. Él decía: yo soy más que un profeta. Yo soy más que un profeta. Y eso fue revelado a Pedro, mis hermanos. Recordemos también, mis hermanos, que en Marcos 6:4, cuando él dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes en su casa. Él dijo eso. En Palabra de Dios para Todos dice: se honra a un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propio pueblo y en su propia casa. Él estaba hablando de él ahí. Él no negó que estaba haciendo de profeta también, que estaba cumpliendo ese ministerio de ser profeta. En Marcos 15 dice, cuando los discípulos respondieron a Jesús, los discípulos decían: no, unos dicen que tú eres Elías, que tú eres un profeta, o algunos de los profetas. Y allí no encontramos, mis hermanos, que Jesús haya dicho: no, yo no soy profeta. Él estaba cumpliendo ese ministerio de la profecía, mis hermanos. Por eso estamos conociendo las dignidades de nuestro Señor Jesús. Ahorita estamos entendiendo que Jesús como profeta, Cristo profeta. Después en el siguiente tema vamos a conocer que como Cristo Jesús como sacerdote. Y también vamos a conocer Cristo Jesús como rey. Pero ahorita estamos entendiendo Él ejerciendo el ministerio de ser un profeta. En Juan 6:14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es lo que decían de Jesús. Juan 9:17, cuando Jesús sanó a aquel ciego, mis hermanos, y fue a mostrarse, y dice que los hombres importantes en aquel tiempo le cuestionaban, le decían: ¿quién te sanó? ¿Cómo te sanó? Hasta le preguntaban a su padre, ¿verdad? ¿Cómo fue? Él nació
Él nació siendo ciego, pero ahora él ve. Y cuando le preguntaron, mis hermanos, cuando le preguntaron a aquel ciego, dice que le dijeron: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: es un profeta el que me abrió los ojos. Es un profeta. Vamos ahora a entender, mis hermanos, ahora ya entendimos más o menos qué es un profeta. Es alguien que habla de parte de Dios, es un mensajero de Dios, el que habla exactamente lo que Dios tiene que decir a su pueblo, sin añadirle o sin quitarle. Es aquel que está sujeto bajo la voluntad de Dios. Él no se basa conforme a sus sentimientos, conforme a lo que él sabe, su inteligencia, o por lo que él quiere decir por su propia voluntad, sino que él está sujeto a la voluntad de Dios. Por eso leímos que Jesús mismo, él dijo: yo no hablo por mi propia cuenta, sino que hablo lo que escucho decir del Padre. Ahora, mis hermanos, en calidad de profeta, Jesús hizo lo siguiente. ¿Qué Jesús hizo, mis hermanos, en calidad de profeta? Para nosotros, de los que leemos la palabra de Dios, ¿qué hizo Jesús en calidad de profeta? Jesús predicó la salvación en calidad de profeta. Jesús predicó la salvación. Los profetas en el Antiguo Testamento o de Israel ejercieron el ministerio más importante, mis hermanos, en épocas de crisis. Cuando el pueblo, mis hermanos, ya no tenía comunión con Dios, cuando el pueblo se alejaba de Dios. Entonces es cuando los profetas surgían, es cuando el profeta llegaba, como decir, al rescate del pueblo. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos cuando Dios mismo envió a Moisés? Él dijo: he escuchado el clamor de mi pueblo. Por eso ahora yo te mando, en mis propias palabras, dice: por eso ahora yo te mando a que los saques del pueblo de Egipto, a que los saques de la esclavitud. Bueno, en ese tiempo, mis hermanos, todos sabemos que el pueblo de Israel estaba, ¿sí o no?, estaba siendo esclavizado. Y ahora, mis hermanos, puedo yo preguntarle a ustedes: ¿cómo estaba usted? ¿Cómo era la condición de usted cuando llegó esa palabra profética por primera vez en su vida? ¿Estaba en crisis, sí o no? Muchos de nosotros, mis hermanos, estábamos en una condición, ¿para qué recordar, no?, cuando llegó esa palabra profética de nuestro Señor Jesús, que Él vino para salvarnos, como lo cantamos anteriormente. Él murió por nuestros pecados. Esa es la palabra profética. Por eso Jesús, como profeta, Él predicó la salvación. ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, los profetas, cuando llegaban al rescate del pueblo, cuando el pueblo ya estaba adorando ídolos y todo eso, si usted me quiere acompañar en Primera de Reyes, vamos a leer algunos versículos ahí en el Antiguo Testamento. Los profetas, mis hermanos, ellos llegaban con autoridad de Dios, una autoridad divina. Esa autoridad les proporcionaba, mis hermanos, la solución de sus dificultades. O sea, esa autoridad o esa palabra profética que el profeta llevaba al pueblo les indicaba la manera de salir de la crisis donde ellos estaban o el sufrimiento que ellos estaban pasando. Recordemos a Moisés. Vamos a leer Primera de Reyes 13 del 1 al 5. Primera de Reyes 13 del 1 al 5. Vamos a leer ahí cómo estaba el pueblo, mis hermanos. ¿En qué condición estaba el pueblo de Israel cuando llegó este profeta?
enviado por Dios. Primera de Reyes 13, del 1 al 5. ¿Me dice amén cuando estamos ahí? Dice: he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. ¿Quién era Jeroboam? Era el rey, era el representante del pueblo. Imagínense, ¿cómo estaba esa condición del pueblo, mis hermanos, cuando este profeta fue enviado por Dios? Fíjese, dice que él estaba junto al altar para quemar incienso. Ok, pero ahora vamos a leer qué tipo de incienso era. Aquel clamó contra el altar, o sea, el profeta, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está será derramada. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había aclamado contra el altar, ¿de quién? De Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: préndele. Mas la mano que había extendido contra él, contra el profeta, se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Pregunta: ¿cómo estaba el pueblo de Israel? Con solo ver la vida del rey, así estaba el pueblo, ofreciendo incienso en un altar de dioses paganos. Por eso es que llegó ese profeta y decir: este altar que tú tienes, donde tú estás adorando, será destruido. Imagínense, mis hermanos, ¿cómo está el altar, mis hermanos, de nuestro corazón? ¿Qué Dios estamos adorando en nuestro corazón? En nuestro altar, el altar que tenemos para Dios. ¿Quién es el Dios? Aquí hay algo, mis hermanos, muy importante que vamos a poder aprender el día de hoy de nuestro Señor Jesús y nosotros, mis hermanos, que tenemos esta palabra profética. El Señor Jesucristo apareció entonces, mis hermanos, cuando Él apareció al pueblo de Israel, en una época también donde la nación judía se encontraba en un estado de intranquilidad, causado por su anhelo de liberación. Cuando Jesús nació o cuando Jesús inició su ministerio, el pueblo de Israel no estaba bien con Dios tampoco. ¿Sí o no? No estaba bien. Solo podemos ver en los evangelios qué es lo que enseñaban los fariseos, los escribas. ¿Qué enseñaban? La Biblia dice que ellos ya habían hecho sus propios mandamientos a base de costumbre de sus padres. Así dice la Biblia, nada más que no se me viene el versículo, pero así dice, que ellos habían hecho mandamientos conforme a la costumbre de sus antepasados, pero no era bíblicamente. Por eso Jesús les dijo, en cierta ocasión les dijo: hagan de lo que ellos dicen,
pero no lo de lo que ellos hacen. Entonces estaba totalmente distorsionado, mis hermanos. El pueblo de Israel ya no adoraba a Dios cuando Jesús llegó como profeta, cuando Jesús inició su ministerio. Llegó en un tiempo de crisis, pero el pueblo de Israel, ¿qué es lo que ellos anhelaban? Ellos anhelaban una liberación, pero no una liberación espiritual. Ellos anhelaban una liberación porque en ese tiempo el rey de Roma gobernaba. Entonces ellos querían esa liberación de no estar bajo el gobierno de otra nación. Entonces, por medio de la predicación de Cristo, mis hermanos, la nación se vio confrontada con una elección en lo que respecta la forma de liberación. ¿Cómo fue confrontada? Ok. Jesús les dio una elección de una manera espiritual o de una manera física. Hacer guerra contra Roma o la paz con Dios. Eso les ofreció Jesús, porque ellos ya no tenían paz con Dios. Pueden ustedes pelear con Roma para ganar su libertad o tener paz con Dios. ¿Qué es lo que ellos eligieron, mis hermanos? El pueblo de Israel o los judíos en aquel tiempo escogieron incorrectamente. Escogieron la guerra civil o la guerra entre dos naciones y no escogieron la paz con Dios a través de Cristo Jesús. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no recibieron a Cristo Jesús como profeta, no recibieron la guía del profeta, sino que ellos hicieron su propia voluntad. No, nosotros queremos ser liberados, queremos tener nuestro propio gobierno, nuestra propia libertad. Así como llegó Jesús en aquella época, mis hermanos, así llega a nuestras vidas en calidad de profeta. Por medio de su palabra, para salvarnos y dirigirnos al camino correcto. Por eso, no ignoremos su palabra, mis hermanos. No ignoremos la palabra del Señor en la Biblia. Vayamos una vez más a la Biblia, a la palabra profética. Porque ustedes no me van a dejar mentir, mis hermanos, cuando nosotros escuchamos el Evangelio por primera vez. Jesús, cuando, por ejemplo, lo que estamos anunciando, lo que anunciamos, que el jueves vamos a salir a evangelizar, ahí estamos, o sea, dando la palabra profética de salvación, ¿sí o no? Es la palabra profética de salvación. Vamos a ir a dar a conocer el Evangelio, y es lo que Jesús hizo. Vino a dar a conocer el Evangelio de salvación como profeta. Y ya cuando usted nace de nuevo, mis hermanos, entonces ya nuestro Señor Jesús ya pasa a ser tu sacerdote, tu sacrificio. Ya no solamente va a ser un profeta para ti, va a ser un sacerdote, va a ser el Cordero como tu sacrificio, el sacerdote que ruega por ti ahora porque ya lo has recibido como tu Señor. Pero primero Él llega en calidad de profeta en nuestras vidas por medio del Evangelio, por medio de la palabra. Y ya después, mis hermanos, cuando usted nace, cuando usted lo recibe como su sacerdote, pasa a ser ahora su rey, su Señor, como el tema pasado que enseñamos. Su Señor, su Rey, su Todopoderoso.
el que gobierna su corazón. ¿Está entendiendo? Eso es nuestro Señor Jesús. Leamos Lucas 19, 41, 44. Lucas 19, 41 al 44. Ya vimos ahora, mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesús llega a tocarte las puertas, mis hermanos, llega en calidad de profeta para enseñarte la salvación, para enseñarte el camino. Lucas 19, 41, 44. Lucas 19. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, o dice, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te citarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto, ¿qué, mis hermanos? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Meditemos en esta palabra. Esta palabra fue dada al pueblo de Israel. ¿Ok? El pueblo de Israel. Ahí era una palabra profética. Recordemos que el profeta también, o sea, dice lo que va a pasar en un futuro, ¿sí o no? Esta es una palabra profética, mis hermanos. Pero nosotros hoy en día hemos podido discernir, mis hermanos, que Dios quiere hacer algo nuevo en cada uno de nosotros. ¿Ok? Pero pongamos mucha atención, mis hermanos, porque esta palabra puede ser para nosotros, si tú no escuchas la palabra profética de nuestro Señor Jesús. Por eso dice aquí, Jesús dice: oh, si también tú conocieres a lo menos este tu día, lo que es paz o lo que es para tu paz. Hoy en día para nosotros, mis hermanos, puede decir para nosotros: oh, si tan solo tú supieras qué es lo que va a pasar contigo si no escuchas la palabra. Porque vendrán días sobre ti, dice, cuando tus enemigos rodearán con vallado y te citarán, por todas partes te estrecharán. El pueblo de Israel, mis hermanos, hasta hoy en día tienen un conflicto, una guerra físicamente. ¿Ok? Se están matando físicamente. Pero usted y yo como cristianos, mis hermanos, tenemos enemigos. La Biblia dice que no es carne ni sangre, son potestades, huestes celestiales. Y si nosotros, mis hermanos, no escuchamos la palabra, así nos van a hacer como papilla, decía el pastor, ¿no? Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Vamos a ser derribados. El apóstol Pablo decía: el enemigo está como león rugiente viendo a quién devorar. Jesús le dijo a su pueblo: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios, mis hermanos, Dios que está visitándonos. Dios nos está hablando hoy en día. Arreglemos nuestra situación.
No seamos ignorantes de la visitación de Dios para nuestras vidas. Él está tocando tu corazón para que tú te arrepientas, para que tú otra vez agarres el camino correcto, mis hermanos. Ya no peleemos. Perdonémonos, amémonos unos a otros. El Señor Jesucristo señaló la senda de escape y del poder y culpabilidad del pecado, mis hermanos, al pueblo. Y hoy en día nosotros también. Él nos está enseñando la salida de la culpabilidad y del pecado. En aquel tiempo no solamente fue para su pueblo, sino que para todos los gentiles también. Recordemos que Jesús dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Los que llegaron, mis hermanos, con la pregunta: ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos para llegar al reino de Dios? Ellos recibieron instrucciones de parte de Jesús, instrucciones precisas, mis hermanos, instrucciones claras. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Es seguirle a Él, seguir a Jesús. Jesús dijo, mis hermanos, para aquellos que preguntaban: ¿qué puedo hacer? Cuando pasó por ahí, por donde estaba Mateo, él dijo: sígueme. Él le dijo: sígueme. Era un mandamiento, seguirle a Él. Y Zaqueo obedeció y recibió la salvación. ¿Se acuerdan cuando aquel muchacho rico dice que se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué puedo hacer para tener la salvación? Él dijo: ¿sabes los mandamientos? Y el muchacho dijo: no, pues yo todos los he cumplido. Dice que Jesús, mirándole le amó, así como decir, como con lástima lo amó, y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Sí les dio la solución de sus pecados? ¿La salvación de sus pecados? ¿Sí o no? A nosotros, cada uno de nosotros nos dio esa salvación también. Pero Él dice: sígueme, toma tu cruz todos los días. Ahí está, en calidad de profeta, Jesús vino a darnos salvación. Predicó de la salvación. Arrepentidos, Él decía, recibid el evangelio, arrepiéntese de sus pecados. Jesús no solo señaló, sino que abrió la senda de salvación por su muerte en la cruz, mis hermanos. Jesús anunció el reino. Todos los profetas se refirieron en una época en la que la humanidad, mis hermanos, debía quedar bajo el mando o la autoridad de la ley de Dios. Una condición y estado, mis hermanos, que debió hacer el pueblo de Israel. Tenían que estar en el reino de Dios para poder estar reconciliado con Dios una vez más. Ya no estar adorando ídolos, ya no estar adorando otros dioses. Tenían que estar bajo el mandato de la ley de Dios y bajo el reino de Dios. Y esto, mis hermanos, fue un tema sobresaliente de nuestro Señor Jesús, cuando Él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí Jesús anuncia el reino de Dios. Y es lo que hacían los profetas también, que se arrepintieran de sus pecados y para regresar una vez más al reino de Dios. ¿Sí o no?
Cuando el pueblo iba a adorar a otros dioses, cuando los esclavizaban, llegaba un profeta y decía: no, tenemos que volvernos a Dios una vez más para que Él nos ayude, para que Él pues tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Eso está lleno el Antiguo Testamento, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, Jesús anunció el reino de Dios. En Mateo 4:17 voy a leer algunos versículos. Dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Señor Jesús amplió la información con respecto a este tema de describir la naturaleza del reino. ¿Ok? ¿Cómo es la naturaleza del reino de Dios? También cómo es sus mandamientos del reino de Dios y cuál es la condición, mis hermanos, para entrar en el reino de Dios. ¿Usted ha entrado en el reino de Dios? ¿Usted está en el reino de Dios? ¿Usted está bajo el reino de Dios? ¿Bajo la autoridad de Dios? ¿O aún hacemos el llamado a ustedes, mis hermanos, y decir: vengan, porque el reino de Dios está abierta, está aquí? Vengan a ese reino de Dios. Jesús muchas veces mencionó: porque vosotros, dice a sus discípulos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Si usted es discípulo, mis hermanos, a usted se le ha revelado, se le ha dado saber el misterio que para el mundo es misterio. Pablo dijo a los corintios, dice, el mundo natural, ellos no pueden entender. Para ellos, dice, es locura. Cuando predicamos el evangelio, mis hermanos, y alguien no quiere entender, dice: no, ¿para qué voy a ir a una iglesia? Yo soy bueno, yo no necesito de Dios. Jesús dio a conocer a usted, a todos los discípulos, dice que a usted ya se le fue revelado el misterio del reino de los cielos. Jesús dijo también: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Mis hermanos, todo el conocimiento que nosotros sabemos y tenemos hoy en día, mis hermanos, los profetas en el Antiguo Testamento, ellos anhelaron saber de lo que hoy nosotros sabemos. Jesús muchas veces, cuando Él iniciaba una parábola, Él decía: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El reino de los cielos es igual. En otra ocasión dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es igual el reino de los cielos. Es para que nosotros tomarlo. ¿Cuántos sabemos? La semilla de mostaza es un pequeñito, ¿no? El más pequeñito que hay. Pero cuando crece, mis hermanos, se hace un árbol, el árbol más grande que hay. En Mateo 13:33 dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En Mateo 13:44 dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello ve y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
Eso es el reino de los cielos. ¿Cuánto ha hecho usted por el reino de los cielos si hemos entendido, mis hermanos? ¿Cuánto hemos hasta incluso vendido cosas para, ahora sí que como esta parábola? Cuando encontramos ese tesoro, dice que él vendió absolutamente todo para comprar ese terreno donde halló el tesoro. Este tesoro, mis hermanos, de la salvación del reino de Dios es para vida eterna. Por último, mis hermanos, Jesús predijo el futuro. La profecía se basa en el principio de que la historia, mis hermanos, no marcha como pasos, así como pasos inciertos. Como decimos algunas veces, pues ahí se va, ¿no? A ver qué sale en la historia. A ver cómo llega a su fin. No, mis hermanos. Todo, mis hermanos, todo el tiempo está bajo el dominio de Dios. Él conoce, Él sabe. Por eso Jesús tiene uno de los nombres también, es el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesús predijo el futuro, Él sabe, Él conoce, y a través de la Biblia nosotros también sabemos qué va a pasar en un futuro. ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, Él conoce absolutamente todo. Él les reveló a sus profetas el curso de la historia, capacitándoles así para predecir el futuro. Ya lo dije anteriormente, nosotros a través de la Biblia sabemos el futuro. Sabemos que Cristo Jesús vendrá. Él lo dijo muchas veces. Él dijo, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar y vendré una vez más, ¿sí o no? Y ahora nosotros, mis hermanos, lo estamos esperando. Sabemos que va a suceder. ¿Cuándo? No sabemos, pero sí sabemos que va a suceder. Ese es el futuro que predijo nuestro Señor Jesús. En calidad de profeta, mis hermanos, Cristo dio a conocer el triunfo de su causa y reino en medio de los cambios pasajeros de la historia humana. En Mateo 24 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús ahí? Que iba a suceder en un futuro. ¿Y sucedió, sí o no? También nuestro Señor Jesús habló del fin del mundo. ¿Cuántos se acuerdan? Cuando sus apóstoles, sus discípulos se acercaron y ¿qué señales habrán? ¿Cómo puedes decirnos tú esto? O sea, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo? Habrá pestes, habrá enfermedades, guerras, murmuración de guerras. Y todo se está viendo, mis hermanos. No cabe duda que estamos en los últimos tiempos. Jesús anunció su regreso, su venida. Y Él lo dijo muchas veces, mis hermanos, cuando, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes. Ojalá que nosotros seamos una de esas 5 vírgenes, mis hermanos, que estemos listos y dispuestos a recibir a nuestro Señor Jesús. Él dijo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Cuál de estas 5 somos nosotros? ¿En cuál de estas 5 estamos nosotros? ¿Somos prudentes o insensatos? ¿Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesús
o no estamos esperando, o estamos conformados ahí, bueno, la oración de nuestros hermanos, pues es lo que cuenta, sabemos que la oración del justo cuenta, entonces me voy a depender de eso. No, mis hermanos, tenemos que, porque eso es lo que hicieron las 5 vírgenes insensatas. Ellos pensaron, no, pues si se me acaba el aceite voy a ir con mi hermana, voy a pedirle aceite para prender una vez más mi lámpara. ¿Qué es lo que dijeron las vírgenes, las otras 5 vírgenes? No, nosotros no te vamos a dar nada. Entonces ahí podemos entender que es cada uno, mis hermanos. También Jesús dijo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otros 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego les dejó. ¿Qué está haciendo usted con lo que Dios le ha dado, con lo que Dios le ha encomendado, con el don que le ha dado, con el talento que le ha dado a usted? Cristo, mis hermanos, ascendió. Escuchen muy bien esto. Cristo ascendió a los cielos. Su palabra dice que ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero, escuchen, pero su ministerio profético continúa. Su ministerio profético continúa. ¿Por qué? ¿Por medio de quién continúa este ministerio profético, mis hermanos? Por la iglesia. Por usted. Por mí. Que usted es la iglesia. Jesús se fue a los cielos, pero su ministerio profético, por medio de su cuerpo, que es la iglesia, continúa, el cual le ha prometido inspiración del Espíritu de Dios. Jesús dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. El ministerio profético, mis hermanos, no ha dejado de ser. Continúa por medio de usted, por medio de la iglesia. Él dijo, por cuanto venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Imagínense, hasta el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, no habla por su propia cuenta. Y a veces nosotros nos atrevemos, sino que hablará por lo que oyere y los hará saber las cosas que hablarán o habrán de venir. Mis hermanos, el ministerio profético, el don de la profecía, continúa. Pablo a los Corintios dijo, a otros es hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero ahí está la profecía, el ministerio profético de lo que hizo nuestro Señor Jesús. No ignoremos eso, mis hermanos. Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Como cuerpo de Cristo, mis hermanos, como cuerpo de Cristo, si usted tiene el don de ser profeta, usted tiene el don de ser apóstol,
o evangelista, pastor o maestro, nosotros los vamos a apoyar, porque somos un cuerpo de Cristo. Para eso estamos. Ahora, eso no significa, mis hermanos, que nosotros los creyentes como cuerpo de Cristo vamos a añadir a las Sagradas Escrituras. No vamos a añadir. Esta revelación ha sido de una vez y para siempre. En Apocalipsis dice: ay de aquel que le quitare o le añadiere. Esta es la palabra profética, como leímos en Pedro, la palabra profética más segura. Vayamos a la Biblia, vayamos a la Biblia. Sino que aquellos que van o que tienen este ministerio, mis hermanos, van a ser inspirados por el Espíritu Santo para pronunciar mensajes, fíjese, para pronunciar mensajes de edificación, exhortación y consuelo, pero basado en la palabra de Dios. Es muy importante saber esto, mis hermanos. Muy importante saber eso. Cuando usted va a dar un consejo, cuando quiere exhortar a alguien, cuando quiere animar a alguien, cuando quiere consolar a alguien, tiene que ser basado de la palabra de Dios. Es la palabra profética. Usted va a hacer lo que los profetas, lo que Jesús hicieron los profetas. Solamente la palabra de Dios. Ellos no hablaron, ellos estaban sujetos a la voluntad de Dios. Ellos no hablaron de lo que a ellos se les ocurría decir. Porque como humanos, mis hermanos, cuando vamos a animar o ayudar o exhortar a alguien, podemos destruirlos. Primera Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza, fíjese qué dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es lo que nosotros hacemos el día de hoy. Para edificación, exhortación y consolación. En otra versión dice: pero el que profetiza habla a los demás para darles fuerza, ánimo y consuelo. En otra versión dice: en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Esa es la palabra profética por medio de nosotros ahora, por medio de usted, que es el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Voy a finalizar con estas palabras que hemos entendido, mis hermanos. Para profetizar, para edificación, el don de profecía en la iglesia es motivado, mis hermanos, por el Espíritu Santo. No para predecir el futuro, sino para fortalecer la fe, la vida espiritual y la determinación del creyente de seguir fiel a Cristo y sus enseñanzas. Para eso, mis hermanos. En 1 Corintios 12:7 dice: pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ok? Para provecho. La edificación, mis hermanos, la edificación hace madurar y desarrollarse o desarrollarse a la persona y darle más conocimiento de las cosas de Dios. Cuando nosotros vamos a ir a edificar a alguien,
Incluso aquí enfrente, mis hermanos, no vamos a hacer una predicación o decir, es que hoy voy a predicar porque por este hermano o por esta hermana. No. Tenemos que pedirle al Señor qué es lo que tiene para la iglesia, con un fin de edificación, ¿ok? Con un fin de crecimiento espiritual, con un fin de que usted se desarrolle más, entienda más, exhortarle más. La exhortación le conduce a andar en el camino de Dios y así animarle. La exhortación. La consolación ayuda a la persona en los tiempos de aflicción y de dolor. Pero para que estos, mis hermanos, para que estos logren su propósito, es necesario que el lenguaje sea entendido, edificante para el pueblo de Dios. Pongámonos de pie y oremos. Hemos entendido, mis hermanos, hemos hablado al respecto del ministerio que Jesús hizo, una de las 3 dignidades de Jesús que desarrolló en su ministerio. Hoy aprendimos el Cristo profeta, después vamos a entender el Cristo sacerdote, después el Cristo rey, para conocer más y entender más con respecto al modelo a seguir, a nuestro Señor Jesús, entender y aprender más de la persona de nuestro Señor Jesús. Oremos. Bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, cada día, Señor, tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, mi Dios, que tú estás, como dijiste a tu pueblo, estás en medio de nosotros. Nos estás visitando, Señor. Pero para eso, Señor, quieres que nosotros pongamos nuestras vidas en orden, Señor. Tú quieres que nos ordenemos a tu palabra, a tu reino, porque tú has dado a conocer, Señor, qué es entrar a tu reino, cómo entrar a tu reino y cómo vivir dentro de tu reino, Señor. Ayúdenos, Señor, mi Dios, a través de la palabra profética, porque aún está vigente en nosotros, Señor, mi Dios. Porque tu palabra dice en la Biblia, Señor, que tu palabra no deja de ser. Los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra profética no pasará, Señor. Y ayúdenos, Señor, a ejercer ese ministerio, Señor, de predicar de tu palabra, de predicar la salvación eterna, el arrepentimiento a los hombres, Señor, porque a eso veniste tú, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Ayúdanos a exhortar, ayúdanos a animar a los hermanos a través de tu palabra profética, Señor mi Dios. Gracias, Padre Todopoderoso, Señor Jesucristo, en el nombre de tu Hijo, Señor, te damos gracias, honra y gloria a ti, Señor. Dale un aplauso al Señor, mis hermanos. Gracias, Señor mi Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios.